que sean lo bastante, estén bastante atentos, ¿correcto? Y si es que por allí no llegan a entender algo o se pierden en el camino, por favor, avísenme para poder retomar e iniciar otra vez la explicación. ¿Listo? Si no, para su examen y bueno, al final, para cualquier momento en que tengan que hablar de este tema, pues simplemente no van a poder, eh, no van a poder trabajarlo. ¿Listo? Bien. Entonces, chicos, miren, la inmunocromatografía es una técnica también serológica que en algún momento en algún momento de su carrera, de su profesión, ustedes la van a revisar. Es más, incluso muchos de ustedes ya la han visto, aunque sea de lejos, sin poder manipularla. Eh, Otros de repente la han manipulado, ¿correcto? Pero estoy seguro de que sí han visto por lo menos una prueba de inmunocromatografía, ¿no? Para que ustedes puedan entender la inmunocromatografía, qué es, en qué consiste, yo les voy a presentar eh, algunos, algunas pruebas que tengo aquí en la mano eh, que me van a, o que les van a ayudar a ustedes a hacer recordar eh, el trabajar con estas pruebas serológicas. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan aquí, ¿no? Tenemos una prueba de HIV o para detectar antígenos y anticuerpos para HIV, ¿no? Esta es una prueba serológica de inmunocromatografía o la comúnmente conocida como la prueba rápida, ¿no? Entonces, estas pruebas rápidas que se ha podido escuchar con más frecuencia en lo que era COVID-19, pues vienen a ser estas, ¿no? Existen otras presentaciones más sencillas, como por ejemplo esta prueba de embarazo, ¿no? Es una prueba de embarazo bastante sencilla, es como si fuese un papelito, ¿sí? Eh, en donde hay reactantes que cuando entran en contacto con la muestra, pues estos van a tender a emitir una señal, una reacción, ¿no? Y finalmente, algunos que han venido saliendo, que son estos de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Para poder evaluar también la presencia de anticuerpos. Entonces, en algún momento ustedes han tenido que ver, usar, manipular alguno de estos cassettes, ¿no? O sachets, como le llamamos, ¿no? Cassettes o sachets de reacción. Correcto, que simplemente son, es plástico, en donde dentro tiene una especie de papel filtro en donde se han fijado moléculas del sistema inmunitario para que puedan reaccionar, ¿no? Eso lo voy a indicar cuando estemos trabajando, ¿correcto? Bien, les decía que ustedes han tenido que estar en contacto directa o indirectamente con estas pruebas, porque, por ejemplo, cuando han trabajado, han ingresado a la universidad, a ustedes les han tenido que hacer las pruebas para detectar HIV, para detectar hepatitis, ¿sí? Y esas pruebas se hacen con pruebas rápidas, ¿no? Han tenido que usar esto para hacerles esas pruebas, ¿no? Eh, si es que alguien de ustedes ha tenido COVID o algún familiar de ustedes ha tenido COVID y ha optado por usar estas pruebas rápidas, pues también ha debido ver cómo es el procedimiento para poder realizar la prueba y cómo se detecta, ¿no? Eh, en algún momento que hayamos ido a un laboratorio clínico para eh, hacer un despistaje de alguna patología, probablemente les hayan podido enseñar este sachet y lo hayan usado delante de ustedes, este sachet, o bueno, un sachet muy parecido, ¿no? Y finalmente, cuando ocurre, ¿no? Porque es algo que normalmente se presenta y se presenta más en las, en el tiempo de la universidad, ¿no? Eh, pues en algunos casos vemos a señoritas que pues salen embarazadas, ¿no? Tienen un retraso de por medio y ¿qué sucede?
pues buscan a la compañía, a la amiga o al amigo, y les dicen, por favor, acompáñame porque tengo un retraso en mi regla y quiero hacer una prueba de embarazo, ¿no? Entonces simplemente compran esta o miles de pruebas de embarazo que hay de diferentes tipos, tamaños, colores, ¿correcto? Pero que finalmente es esto, no es una tira reactiva donde va a haber la identificación de la proteína HCG beta, ¿no? Entonces, como les decía, en muchos episodios de su vida, si lo han pasado o no lo han pasado, pues puede que en algún momento se encuentren con alguna prueba de estas, que la tengan que hacer ustedes, que se tengan que hacer por un control. Las señoritas cuando se embaracen, pues se harán una prueba de embarazo, ¿correcto? Una prueba rápida de embarazo. Entonces, la inmunocromatografía va a estar presente en muchos momentos de su vida, ¿no? Bueno, entonces, ya les he mostrado más o menos esto del test para dosar o detectar algunas patologías o parte de las patologías, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora, chicos, es hablar acerca de la técnica, ¿no? La inmunocromatografía. ¿Listo? Esta técnica de inmunocromatografía, recordemos que es una prueba serológica. ¿Listo? Es una prueba serológica. ¿Correcto? Esta prueba serológica, ¿en qué consiste? La inmunocromatografía es el movimiento, ¿sí? O migración de moléculas del sistema inmunitario, ¿sí? Eh, Anticuerpos, antígenos, proteínas, ¿correcto? Eh, Sobre una membrana, como por ejemplo la sílica, ¿sí? En donde ocurre una reacción colorimétrica. ¿Listo? Una reacción colorimétrica. Bien. Esto lo vamos a entender mucho más cuando les explique el fundamento de la prueba. Bien. La inmunocromatografía no es una prueba diagnóstica, como ya lo hemos visto en las anteriores prácticas, ¿correcto? No es una prueba diagnóstica, ¿listo? Sí es una prueba que ayuda en el diagnóstico, cosa muy distinta, ¿listo? Es una prueba rápida y sencilla, ¿no? Miren, hasta ahora hay mucho parecido en la inmunoprecipitación y la inmunoaglutinación, ¿no? Bueno, técnicas rápidas y sencillas de trabajar. Eh, Esta técnica identifica eh, más que todo eh, enfermedades infecciosas, valiéndose de sus anticuerpos y o antígenos. ¿Listo? Identifica enfermedades infecciosas valiéndonos de los anticuerpos que se producen o de los antígenos eh, propios del patógeno que está infectando a la persona. ¿Listo? Eh, Puede darse para detectar HIV, para detectar hepatitis B, detectar hepatitis C. Podemos identificar rotavirus, ¿sí? Podemos identificar, qué sé yo, citomegalovirus, eh, herpes, podemos identificar toxoplasma, bueno, un sinfín de enfermedades infecciosas, ¿correcto? Y otras no infecciosas como la identificación de marihuana y cocaína, ¿listo? Bien, entonces también está allí inmiscuida esta prueba.
Bien, y bueno, nos faltó aquí la actual, que se usa mucho, SARS-CoV-2, ¿no? Ok, entonces esas son algunas aplicaciones que tiene la inmunocromatografía, que también es una prueba de campo. ¿Listo? Y en cuanto a la sensibilidad y especificidad, pues, sí, miren, acá tengo la inmunocromatografía y acá tengo la inmunoprecipitación e inmunoaglutinación. ¿Listo? La técnica de inmunocromatografía es mucho más sensible y específica, ¿sí? Eh, y estas de aquí son menos sensibles y específicas. ¿Listo? Con respecto a la técnica de inmunocromatografía, ¿no? Bien, entonces eso para hablar un poquito de la técnica eh, que estamos trabajando. ¿Listo? Bien. Hablemos primero de el virus de la inmunodeficiencia humana. O comúnmente conocido como HIV, ¿sí? O también conocido como VIH. ¿Listo? Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Los dos es válido. Ok. Eh, Sabemos que este virus de la inmunodeficiencia humana provoca el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o simplemente conocido como SIDA. ¿Listo? Eh, Esta enfermedad es causada por un virus de la familia de los retrovirus que tiene como material genético ARN. ¿Listo? Como material genético ARN. Este virus presenta proteínas a nivel de su membrana, a nivel de la cápside, ¿sí? A nivel de la nucleocápside. ¿Listo? A nivel de la nucleocápside. También presenta diferentes genes, entre ellos los más importantes, el gen RT, el gen eh, POL y el gen GAL. ¿Listo? Bien, recordemos que la forma de contagio o la transmisión es vía sexual, vía contaminación sanguínea, ¿sí? Y el último, poco probable, pero hay incidencia de casos empleando mal, ¿sí? Empleando mal objetos punzocortantes. ¿Listo? Muy bien. Eh, el virus del SIDA, perdón, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Es un virus que para activarse e iniciar su proceso de transcripción, la replicación, transcripción y traducción, requiere de un hospedero, requiere de un agente que le brinde todas las facilidades para que éste pueda empezar su proliferación, ¿correcto? Mientras tanto, estos virus están encapsulados, ¿correcto? Entonces requiere de integrar una célula para poder infectar. ¿Listo? Y ese proceso de poder infectar y empezar
a producir gran cantidad de virus, pues me va a tomar un tiempo, ¿correcto? Aproximadamente entre 10 a 15 días, otros indican hasta 20 días, que requiere el virus para poder empezar a replicarse y poder empezar a tener los primeros síntomas el paciente, ¿correcto? El ejemplo que yo les coloqué a casi todos los grupos de trabajo es el ejemplo de un alumno de la promoción de ustedes. Perdón, ¿sí? Este alumno de la promoción de ustedes le vamos a llamar, no sé, pues, qué sé yo, mm, ¿qué se me ocurre? Perico, ¿listo? Ya, para no poner el nombre de nadie. ¿Listo? Entonces, hay una narrativa en base a Perico, ¿no? Entonces, ustedes me van a ayudar al final a responder algunas preguntas. Imaginemos que ustedes están en sexto año, ¿sí? Y que ahora, el 1 de enero, van a iniciar su internado, ¿sí? No existe la pandemia, estamos eh, estamos como las cosas fueron hace un año, ¿correcto? Y entonces Perico está muy emocionado porque va a ir pues a iniciar su trabajo de interno. Él ha salido clasificado para que pueda tener una plaza en el Hospital Honorio Delgado, ¿sí? Entonces Perico llega el 1 de enero al hospital, ¿sí? Hace una bienvenida, una reunión de bienvenida a todos los internos, ¿correcto? Y a él se le asigna el piso número 5, ¿no? Y le dicen, muy bien, señor, usted y otras personas más van a rotar en el quinto piso y por favor comuníquense con el encargado del piso para que les pueda asignar las primeras funciones, ¿no? Entonces, Perico llega al quinto piso y se presenta donde el médico, le indica quién es, qué está haciendo y el médico le dice, muy bien, vas a iniciar tu trabajo justamente ahora que son las 8 de la mañana, que viene el señor, el encargado de la toma de muestras del laboratorio clínico, a, eh, a tomar algunas muestras en los pacientes que tenemos. Por favor, acompáñalo y, bueno, ya ve viendo cómo es el movimiento aquí en el hospital. Entonces, Perico, obviamente, muy contento, lo espera al encargado de la toma de muestras, ¿sí? Y empiezan a tomar las muestras a los pacientes, ¿no? Entonces llega un momento en el que Perico dice, bueno, me gustaría tomar la muestra yo, y el encargado pues le dice, ok, está bien, no hay problema, si conoces la técnica, hazla, ¿no? Entonces Perico optó por tomar una aguja con una jeringa, ¿no? Esta extracción clásica que se hace, ¿sí? Y le saca la muestra de sangre al paciente, y justamente cuando Perico termina de tomarle la muestra al paciente, Perico se da cuenta que cuando levanta la vista pasa la residenta de primer año, la R1, ¿no? Entonces la R1 es una doctora pues muy simpática, ¿no? Muy bonita, y Perico pues se queda asombrado, se queda mirándola, y justamente Perico lo que estaba haciendo era poner el capuchón, ese segurito, ese seguro de plástico eh, que va protegiendo la aguja, ¿no? Para que no nos podamos clavar o no se pueda contaminar. Entonces Perico estaba colocando la aguja en ese capuchón, y obviamente porque estaba mirándola a la R1, pues Perico no se da cuenta y se clava el dedo, ¿no? Se clava el dedo y Perico reacciona, se asusta. Y bueno, el encargado del laboratorio le dice, tranquilo, vamos a ver si es que hay algún problema con este paciente, ¿no? Si es que tiene algo de qué preocuparnos. Entonces ven en la historia clínica y obviamente allí dice paciente HIV positivo, ¿no? En el quinto piso, en un lado, se encuentran las personas que tienen tuberculosis y que tienen también VIH, ¿no? Entonces, es un poco riesgoso trabajar allí, ¿no? Bueno,
Perico estaba totalmente asustado y le dice al señor del laboratorio que quiere que le hagan una prueba para poder identificar si es que el HIV está pues en su cuerpo y va a empezar a hacer la enfermedad, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes me pueda decir eh, qué le diría el señor de laboratorio, el encargado de la toma de muestras, a Perico. Dígame, Arleti. Doctor, creo que en este caso, si se picó, podríamos también sugerirle una profilaxis postexpositoria por el HIV. Y también las pruebas al instante no son confiables, porque el virus se demora en replicarse, como usted ya dijo, de 10 a 15 días. Entonces, lo recomendable sería esperar y volver a tomar pruebas, creo que cada 3 meses o cada 6 meses. Ok, gracias. Luis Alonso. Lo primero que tendría que hacer no sería intentar desinfectar la herida. Desinfectar la herida. Claro, eso ya hizo, ¿no? Ahora están fuera del quinto piso y está pues el interno que le pide al señor del laboratorio que le puedan hacer una prueba para ver si está infectado, ¿no? ¿Quién más, por favor, iba a participar? Bien, entonces, bueno, lo que nos indica Arleti tiene algo de cierto, ¿correcto? Eh, Vamos a explicar aquí lo que tiene que hacer Perico es pues esperar un tiempo, ¿listo? Para poderse hacer una prueba que detecte, ¿correcto? O los anticuerpos o que detecte el antígeno, ¿listo? Y ese tiempo que debe esperar aproximadamente es entre 15 a 20 días, ¿no? Otros indican entre 15 a 30 días, ¿listo? Bueno, ese es el tiempo que se debe esperar. ¿Y por qué? Por la siguiente razón, ¿no? Ese lo chueco. Ok, miren, tengo este gráfico donde tengo el tiempo en el eje X, ¿sí? Y aquí arriba tengo la carga viral. ¿Listo? La carga viral. Miren cómo se va comportando el antígeno, ¿no? Tenemos tiempo cero. ¿Correcto? O bueno, esto es así plano, ¿ya? Para que no piensen que hay como una... Ok. Entonces, ok, ¿ya? Bien. Listo, chicos. Este vendría a ser nuestro antígeno, ¿correcto? Antígeno viral. Miren, contamos desde el día 0, ¿sí? Hasta aproximadamente 20 a 30 días. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pueda haber una buena detección. Y este tiempo que está aquí, ¿sí? Este tiempo que está aquí se le llama periodo ventana. ¿Correcto? ¿Qué es el periodo ventana? El periodo ventana es un periodo muerto, vamos a llamarlo así, en donde no se logra encontrar ni anticuerpos ni antígenos, ¿sí? Es el tiempo en el cual los virus han ingresado a nuestro cuerpo y empiezan o inician su replicación, transcripción y traducción. ¿Listo? Entonces, en ese tiempo no vamos a lograr detectar nada, ¿correcto? Bien. Luego habrá pues una etapa en donde tenga yo la fase exponencial, que es donde voy a tener una importante carga viral, ¿correcto? Y luego esta carga viral va a ir decayendo si es que
yo le administré un buen medicamento o un buen retroviral al paciente, ¿no? Ahora, si es que hablamos de los anticuerpos, miren el anticuerpo del tipo IgG. ¿Sí? Y el anticuerpo, perdón, el anticuerpo IgM es este, y el anticuerpo IgG ¿listo? Ok. Miren, entonces, aquí tengo IgG y aquí tengo IgM, ¿no? Entonces, ¿a qué va este gráfico? A que si yo observo, tengo entre 7 a 10, 15 días en los cuales no puedo identificar anticuerpos que se hayan formado como respuesta inmunitaria, ¿correcto? Ese sería el periodo de ventana, ¿correcto? Y peor aún si es que quiero dosar anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos del tipo IgG, que son más específicos, pues miren, aparecen días más tarde, ¿correcto? Entonces, definitivamente, yo no podría dosar anticuerpos, ¿sí? En cualquier momento de que se haya producido el contagio, ¿correcto? Hay que saber bien en qué momento poder hacerse el diagnóstico, ¿correcto? Bien. Entonces, lo importante aquí y lo rescatable de aquí es el periodo de ventana, ¿sí? El periodo de ventana. Bien. Ok. Imaginemos, por favor, que Perico, ¿sí? Esperó los días, ¿no? Y se hizo una prueba rápida, ¿correcto? Se hizo una prueba rápida y el resultado ha sido positivo. ¿Listo? Ha sido positivo. Bien. ¿Qué tiene que hacer? Perico lo que tiene que hacer es repetir, ¿sí? El diagnóstico. O no, la detección, vamos a colocar, no el diagnóstico, para que no se confunda. ¿Sí? Se fue. A ver. Sí, repetir el diagnóstico. La detección, perdón. ¿Correcto? Con otra prueba rápida. ¿Sí? Aquí tenemos dos caminos. Puede salir positivo o puede salir negativo. ¿Sí? Si sale positivo o negativo, cualquiera de estos dos, ¿sí? Bien claro allí, pues lo que hay que hacer es confirmar la prueba. ¿Sí? Lo pueden hacer con una prueba de ELISA, lo pueden hacer con inmunofluorescencia indirecta, lo pueden hacer con una RT-PCR. ¿Correcto? Bien. Es más, hasta lo pueden hacer con una prueba de Western blot también. ¿Sí? Entonces, con eso confirmo yo la prueba. ¿Correcto? Si la prueba, confirmando así, sale positiva, puedo dar el diagnóstico. Y si sale negativa... Va a hacer destrucción con ese dinosaurio, mamá. Oye, mi mamá le quería comprar una pistola de esas. Cuidado sus micrófonos, por favor. Bien, entonces si es que sale negativo, pues obviamente también doy el diagnóstico. Pero ya ese diagnóstico que lo estoy dando cuando usé las pruebas más completas, pues es un diagnóstico más certero, ¿no? Entonces ya hay mayor seguridad, ¿correcto? Entonces, chicos, Perico obviamente es positivo, ya hemos dicho, y lo que queda es lo siguiente. Una vez que Perico es HIV positivo, ¿sí? Lo que hay que hacer ahora es iniciar un tratamiento, ¿verdad? Pero este tratamiento
¿correcto? Ese tratamiento, antes de ser aplicado, tiene que haber, ¿sí? La cuantificación viral, ¿sí? O evaluar la carga viral, ¿sí? Evaluar la carga viral, ¿correcto? Esta carga viral me va a permitir conocer, o al médico le va a permitir conocer cuántas células están infectadas con este virus y de acuerdo a eso aplicar el tratamiento con retrovirales, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos 3.7 por 10 a la 9 copias de HIV por microlitro al inicio, ¿listo? Entonces el médico le administra, según la concentración de virus, le administra la dosis, ¿sí? Y le dice, muy bien, señor, luego de 6 meses a 12 meses, por favor, regresa usted para monitorear, ¿no? Entonces, antes de que tenga la consulta con el médico, pasa por el laboratorio y le vuelven a hacer la carga viral, ¿listo? Le vuelven a hacer la carga viral. Entonces, lo que se espera es lo siguiente. Imagínense que ha bajado de 2 a la 9 a 2 a las 7 copias. ¿Listo? Por microlitro. Entonces, aquí yo puedo evidenciar que Perico está respondiendo al tratamiento sin ningún problema. ¿Correcto? El otro escenario sería que Perico se mantenga o eleve, ¿sí? O eleve el número de copias. El número de copias que tiene el paciente por microlitro. ¿Correcto? Entonces, si es que se han elevado el número de copias o si es que se mantiene igual, probablemente el virus que ha infectado al paciente esté volviéndose resistente, ¿correcto? Y esa resistencia pues haga que el tratamiento sea fallido, ¿no? Y el virus empiece a avanzar sin ningún problema. ¿Listo? Ese es el manejo que yo debo dar a mi paciente para poder trabajar con esta enfermedad. ¿Sí? Bien. Obviamente los retrovirales, se me estaba olvidando, los retrovirales, que son los encargados de inhibir, ¿sí? Ciertas proteínas o genes, ¿no? Entonces los retrovirales eliminan proteínas infecciosas o patogénicas o patógenas. ¿Listo? Y también los retrovirales pueden ir directamente a genes, ¿correcto? Como el gen GAL, el gen POL, ¿listo? El gen RT, ¿sí? Son genes muy importantes que en un momento más los vamos a revisar. Bien, entonces, eso sería en cuanto a la prueba de HIV, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda, por favor, aquí? Doctor, yo tengo una consulta. Bueno, más que todo, mi internet está un poco mal. No le escuché la última parte sobre los retrovirales. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, estaba mencionando que el tratamiento, una vez que uno sabe el número de copias que tiene el paciente, son los retrovirales, ¿no? Y esos retrovirales, pues, están especialmente diseñados para inactivar o inhibir proteínas patogénicas, ojo, o simplemente genes
que están relacionados también con la virulencia de este patógeno, ¿no? Entonces el gen GAL, el gen POL, el gen RT son estos genes a los cuales se les trata de inhibir para que no cumplan sus funciones específicas. ¿Listo? Bien. El siguiente punto, chicos. Doctor, una pregunta. Dígame. Sí. Cuando decía que podía salir negativo y positivo, ¿se refiere a las pruebas biológicas de antígenos, por ejemplo? O sea, serían más confiables que las de anticuerpos, ¿no es Sí, cierto? justamente esto voy a explicar ahora, ¿ya? Pero sí, definitivamente, si es que uno tiene una prueba inmunocromatográfica, ojo, que detecta anticuerpos, y otra prueba de inmunocromatografía que detecta antígenos, pues es mejor irse o coger la prueba que detecta antígenos, porque recordemos que los antígenos se forman mucho más rápido que los anticuerpos. ¿Listo? Entonces, me conviene pues detectarlo un poco más temprano al virus. Entonces, detecto antígenos, ¿sí? Los anticuerpos van a demorar un poco más para poder ser identificados por la inmunocromatografía, ¿correcto? Bien. Entonces, el siguiente punto del cual voy a hablar, ¿sí? Es de COVID-19. ¿Listo? Bien. Sabemos que es producido por este virus, SARS-CoV-2, ¿sí? O el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Síndrome respiratorio agudo severo provocado por el virus coronavirus, ¿no? Tipo 2, ¿correcto? Eso significa SARS-CoV-2. Bien, recordemos que este es un nuevo virus, ¿sí? Que ya cumplió un año, y un año y 2 meses aproximadamente, ¿sí? Este SARS-CoV-2 tiene un hermano que se llama SARS-CoV-1, ¿correcto? Tiene un primo que se llama MERS-CoV, ¿listo? Entonces, este SARS-CoV-2, como ya lo vimos en algún momento en biología molecular, pues tiene mucho parecido entre estos otros dos virus, ¿sí? Ya sabemos cuál es la forma de contagio de este virus, ya sabemos o tenemos mucha información acerca de este nuevo virus. Lo que debo yo aquí indicar, ¿sí? Es lo siguiente. Cuando tengo un nuevo virus que no lo conozco, pues yo debo echar mano a lo que es la biología molecular. ¿Listo? Y la biología molecular, en este caso de SARS-CoV-2, pues me va a ayudar mucho. ¿En qué sentido? En que me va a ayudar a identificar su tamaño. ¿Sí? Recordemos, aproximadamente 27.000 pares de bases. ¿Listo? Me va a ayudar a conocer sus proteínas. ¿Sí? La proteína S, la proteína N, la proteína E, la proteína M, la proteína P, ¿correcto? Y otras más, ¿correcto? Me va a permitir identificar genes. Genes como, por ejemplo, ya les mencioné el gen RP, ¿sí? Que es el gen, uno de los genes más patogénicos que hay, ¿no? Entonces, una vez que yo he logrado identificarlo molecularmente, ¿sí? Pues el siguiente dato o la siguiente parte es detectarlo, la detección, ¿no? Entonces la OMS dijo, bueno, este nuevo coronavirus se debe hacer por RT-PCR. ¿Listo? Y esa es mi prueba gold estándar, con la que hasta ahora se hace la detección del virus, ¿correcto? Bien, entonces todas aquellas personas todos aquellos países que
tenían laboratorios especializados de biología molecular para hacer la detección, pues simplemente se dedicaron a comprar reactivos para esta técnica, ¿correcto? ¿No? Y empezaron los diagnósticos, ¿no? China tenía cualquier cantidad porque ellos mismos producían hasta sus propios insumos, sus reactivos, etc., ¿no? ¿Qué pasaba en los países de por este lado, ¿no? O sea, de todos los países de Latinoamérica, por ejemplo? La mayoría de estos países, ¿no? Dijeron, bueno, hagamos RT-PCR, hay que comprar todo lo que se necesita, ¿correcto? Pero se dieron cuenta que no existía la parte de la infraestructura para poder realizar ello. No existían laboratorios de biología molecular, eran contados con los dedos de las manos, ¿no? Entonces, lo primero que tuvieron que hacer en el Perú y en otros países es iniciar la apertura de laboratorios de biología molecular, ¿no? Y que hayan personal capacitado para recién poder comprar kits, reactivos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero finalmente, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Perú? Como empezaron a despertar muy tarde sobre el equipamiento de laboratorios, la compra de esos reactivos, pues se vieron con la sorpresa de que los reactivos e insumos costaban hasta 20 veces más, ¿no? Entonces era mucho más difícil, o simplemente el laboratorio que vendía las pruebas decía, no, ya no tengo más, ¿correcto? Entonces, ¿qué se podía hacer frente a eso? Bueno, indicaron que se podía trabajar con la serología, ¿no? Con la serología. ¿Y qué es lo que van a trabajar con la serología? Justamente aparecen las famosas pruebas rápidas, o sea, la inmunocromatografía. ¿Correcto? La inmunocromatografía. Y estas pruebas rápidas, en un inicio, ¿qué hacían? Detectaban anticuerpos, IgG e IgM. ¿Listo? Detectaban anticuerpos, ¿sí? Entonces, los países como el nuestro dijeron, bueno, tenemos una prueba que la más barata cuesta aproximadamente entre 5 a 10 dólares. ¿Listo? Que es la prueba de inmunocromatografía. Versus la prueba molecular que va de 100 a 300 dólares. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacíamos? Obviamente, pues escogíamos las pruebas más baratas. Entonces dijeron, bien, vamos a comprar inmunocromatografía, vamos a comprar pruebas rápidas. ¿Para qué? Para hacer la detección del virus. ¿Listo? Y obviamente aquí yo les he indicado que no es una prueba diagnóstica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podrían hacer diagnóstico si no es una prueba diagnóstica? Y ahí vino toda la confusión, ¿no? Nos metieron en la cabeza de que estas pruebas eran nuestra salvación, ¿no? Y que podíamos hacernos un diagnóstico con este tipo de prueba. Cuando no es así, porque recuerden que los anticuerpos empiezan a aparecer a partir del 7º, 10º día en adelante, y mientras tanto, en el día 2, 3, 4, ¿qué podría hacer yo? Nada, me tenía que quedar con los brazos cruzados y esperar a que pueda pasar ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas se les hizo estas pruebas a los 2 o 3 días de haberse infectado. Y obviamente no había nada, salía negativo. ¿Por qué? Porque estas personas recién estaban en su 2º o 3er día de infección, por ende no había gran cantidad de patógenos. Entonces los mandaban a sus casas y les decían, usted señor es negativo para COVID-19. ¿Correcto? El señor se iba contento y seguía infectando a personas sin darse cuenta porque seguía teniendo la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de las pruebas rápidas, ¿no? Que no son para detectar, no son para hacer detección viral. ¿Listo? ¿Para qué sirve una prueba rápida? Una prueba rápida sirve para que nos brinde datos epidemiológicos. ¿Sí? La prueba rápida sirve para elaborar
datos epidemiológicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estos datos epidemiológicos? Por ejemplo, un dato epidemiológico es el número de población infectada. ¿Sí? ¿Qué más es? El número de personas contagiadas por sexo. ¿Sí? Femenino, masculino, por edad. ¿Listo? Con estos datos epidemiológicos, yo podría crear cercos en los cuales trate de separar a la gente que ya estuvo infectada de la que no estaba o de la que no está infectada. ¿Correcto? Entonces, simplemente son estadísticas que nos van a brindar estas pruebas rápidas, más no nos van a brindar un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, netamente está relacionado con la epidemiología. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre COVID-19 y las pruebas rápidas, por favor? Bien. Entonces, chicos, lo que voy a hacer ahora es explicarles el fundamento de las pruebas. Todas las pruebas de inmunocromatografía tienen el mismo fundamento. ¿Listo? Simplemente cambian, obviamente, el agente que diagnostica, porque obviamente es en base al patógeno que se está evaluando, ¿no? No puedo usar una prueba que detecta antígenos de HIV en una prueba para COVID-19, ¿no? Entonces, simplemente ese es el único cambio que hay. Entonces, chicos, miren, yo voy a explicar el fundamento, ¿sí? Voy a explicar el fundamento de una prueba serológica, de una inmunocromatografía. ¿Sí? Que detecta anticuerpos. ¿Listo? Los detecta. ¿Sí? Detecta anticuerpos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el fin de una prueba serológica? El fin de una prueba serológica, chicos, es que el antígeno X se una específicamente con el anticuerpo Y. ¿Listo? Se unen específicamente antígenos y anticuerpos para que ocurra una reacción. ¿Correcto? Ese es el fin de una prueba serológica, ¿sí? Unión específica antígeno-anticuerpo. Entonces, ustedes han visto los sachets que les he mostrado de trabajo. Yo los voy a dibujar, pero de una forma o de una vista lateral. ¿Sí? Una vista lateral. ¿Sí? Ok. Miren, las pruebas serológicas, ¿sí? O bueno, antes de eso, ¿qué voy a explicar? Voy a explicar la reacción que hay en un paciente, ¿sí? En un varón, ¿sí? En un varón que tiene HIV, es HIV positivo. ¿Listo? Bien, entonces voy a explicar una reacción positiva para detectar, ¿correcto? En este caso, anticuerpos. Bien. Entonces, un cassette o sachet de reacción para inmunocromatografía presenta 3 zonas. Primera zona es la zona S. ¿Listo? ¿Cuál es la zona S? Este de aquí, este pocito. ¿Listo? Segunda zona es la zona T. Y tercera zona, la zona C. ¿Listo? S viene de sample o muestra. La T viene de test
y la C de control, o control como quieran llamarlo. ¿Listo? 3 zonas entonces tienen estos sachets de detección. Bien. Ahora, en la zona donde yo coloco la muestra, que es aquí, yo puedo usar diferentes muestras, como por ejemplo, una muestra de sangre, una muestra de suero, plasma, orina, heces, ¿correcto? Líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, ¿sí? Esputo, ¿sí? Casi todas son esas las muestras con las que podría yo trabajar, ¿bien? Entonces, hago la pregunta aquí, por favor, espero que me contesten, si están atentos. Estoy evaluando a un paciente que tiene HIV, ¿listo? Se sabe que tiene HIV, ¿correcto? Entonces, cuando yo coloque la muestra de sangre del paciente, y miren que hay una gotita de su sangre, ¿correcto? ¿Qué espero encontrar en esta sangre? En esa gota de sangre. ¿Qué espero detectar? Anticuerpos. Anticuerpos. Ok, anticuerpos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si es HIV, imaginemos que vamos a encontrar un anticuerpo IgG también, IgM, el IgA, ¿correcto? Bien. Estos anticuerpos, ¿con quién reaccionan? Con los antígenos. Con Los antígenos. Correcto, señoritas, muy bien. ¿Y dónde encuentro o dónde encontraría los antígenos para que puedan reaccionar y detectar a los anticuerpos? En los pocitos de la muestra. Bueno, Ok. en los pocitos del... Aquí adentro, ¿no? En el sachet de reacción. Bien, listo. Entonces, si estamos entendiendo, vamos bien, ¿correcto? Bueno, entonces miren, yo voy a colocar aquí una muestra de sangre, ¿sí? Una gotita, ¿sí? Parece un pescadito, vamos a borrarlo un poco. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, listo. Coloco la muestra de sangre, ¿sí? Aquí dentro, ¿sí? Aquí dentro, en el sachet, en ese cassette que yo les he mostrado, hay una tira reactiva. ¿Listo? A esta tira le llamamos nitrocelulosa, sílica, lo que fuese. ¿Listo? Y a esta tira reactiva están adheridos ciertas moléculas. ¿Listo? Que, por ejemplo, vamos a encontrar en la zona S unas esferitas de oro coloidal. ¿Listo? Oro coloidal. ¿Qué función cumple el oro coloidal? El oro coloidal cumple la función de transportar a las moléculas a través de toda la membrana, ¿sí? Para que puedan reaccionar, ¿correcto? En este caso, van a transportar a los anticuerpos, ¿sí? Van a transportar a los anticuerpos que tiene este paciente con HIV, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un anticuerpo. ¿Sí? Ahí está ahí está el mismo anticuerpo. ¿Correcto? Aquí tengo otro anticuerpo. ¿Correcto? Se unieron allí los anticuerpos. ¿Y qué sucede? Inicia la migración de moléculas. ¿Sí? Empiezan a avanzar estas moléculas. ¿Correcto? Hasta que llegan a la zona T. En la zona T voy a encontrar las moléculas que van a reaccionar con esos anticuerpos, que serían los antígenos, ¿verdad? Entonces, allí voy a tener, por ejemplo, este antígeno. Allí voy a tener este otro antígeno. ¿Correcto? ¿Quiénes son esos antígenos? Por ejemplo, P24, por ejemplo, GP120, son proteínas específicas del virus del HIV. ¿Listo?
Entonces, ¿qué sucede? Cuando el oro coloidal avanza, 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 avanza y llega a la zona T, bueno, pues este anticuerpo se va a unir aquí. ¿Listo? Este otro se va a unir acá. Pero, ¿quiénes van a estar también unidos? Las esferas de oro coloidal. ¿Sí? ¿Correcto? Y miren, producto de esta unión específica antígeno-anticuerpo, están reconociendo que hay presencia de anticuerpos en esa muestra, pues lo que sucede es que hay una línea que se pinta y nosotros la podemos observar. ¿Listo? Se tiñe de color, ¿correcto? Y la migración sigue adelante, ojo. ¿Sí? La migración sigue su curso. Y en la zona C, ¿quién está? Una proteína o un receptor del oro coloidal. ¿Sí? Entonces, el oro coloidal ahora va a seguir migrando, pero ya no con los anticuerpos, porque ya los ha unido específicamente, sino que sola, ¿correcto? Y allí está la esferita de oro coloidal, ¿correcto? Y esa reacción que hemos visto allí, por la unión específica, también va a desencadenar que haya una marcación de otra rayita. ¿Listo? Entonces, estaría yo frente a un resultado positivo para H y B. O positivo, o perdón, reactivo, ¿no? ¿Correcto? Salieron dos banditas, se identificaron los anticuerpos aquí. ¿Ha quedado claro cómo funcionan estas pruebas rápidas cuando detectan anticuerpos? Ok, nadie dice nada, yo asumo siempre que sí, por si acaso. Doctor, disculpe, Dígame, ¿podría repetir la última parte, por favor? ¿del oro coloidal? Sí, ¿podría hacer un resumen de todo el proceso, por favor? Es que en algunas Ok, partes... ya. Resumimos entonces, ¿sí? Lo que estamos detectando aquí es anticuerpos que ha producido el paciente como respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, en el suero, en la sangre, en el plasma, vamos a ver si es que hay estos anticuerpos, ¿sí? Es un paciente con HIV, ¿correcto? Ha tenido que producir anticuerpos para defenderse, ¿correcto? Entonces, yo coloco la muestra de sangre aquí y allí adentro está unas moléculas llamadas oro coloidal. El oro coloidal se une con antígenos o anticuerpos y los transporta a través de todo el cassette o sachet. ¿Listo? En este caso, si estoy dosando anticuerpos, pues el oro coloidal se va a unir con sus anticuerpos de la muestra de sangre. ¿Sí? Van a migrar y en la zona T o zona test, ¿sí? Se van a unir específicamente con los anticuerpos, con los antígenos que están adheridos allí, ¿sí? Bien, los antígenos están acá y los anticuerpos están aquí arriba, ¿correcto? Entonces, la unión específica antígeno-anticuerpo, ¿sí? Va a hacer que haya la aparición de una coloración rojiza, ¿correcto? Dando a entender que se ha encontrado lo que estoy buscando, en este caso, los anticuerpos, ¿correcto? El movimiento de moléculas va a seguir, pero ahora estas esferas o oro coloidal se van a mover solas, ¿no? Entonces, ese oro coloidal va a llegar justamente al receptor que está en la zona C. Es un receptor específico para oro coloidal. Entonces, lo va a atrapar y producto de esa unión, pues también va a haber la aparición de un color rojo o rojizo intenso, ¿no? Dándome a entender que las moléculas han llegado hasta el final sin ningún problema, ¿no? Toda la vida
debe de salirme sin ningún problema marcado el control. Tiene que salir sí o sí marcado el control. ¿Correcto? Bien. ¿Está claro? ¿Se perdieron? ¿Sigo? Doctor, una pregunta. Y en Dígame. el caso que sean... no, disculpe. En el caso que sea negativo sería, pero sería diferente, ¿no? Sí, ahorita voy a graficarlo. ¿Listo? Doctor, una consulta. Siempre, digamos, en el caso que haya ya fusión, por así decirlo, del antígeno con el anticuerpo, ¿siempre la bandita, la rayita va a ser de color rojo o solamente...? Normalmente la reacción es rosada a rojiza, ¿no? Es lo que normalmente se da, ¿no? En el 100% de las pruebas siempre reacciona y marca o pinta de color rosado a rojo. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Qué significaría que solo marcara la segunda parte, la de test, y no llegara a control? Eso, ya, buena pregunta. Eso lo voy a colocar al final, cuando veamos los resultados finales. ¿Listo? Y ahí vamos a hablar de eso. ¿Ya? Bien. Listo, chicos. Veamos ahora cuando se quiere detectar antígenos. ¿Listo? Ya no anticuerpos, sino antígenos. Bien. Entonces, de igual forma, otra vez voy a graficar todo. Ok. Ustedes ya conocen que esta es la zona S, esta es la zona T y esta es la zona C. ¿Listo? Bien. Quiero detectar antígenos, o sea, quiero saber si es que en la gotita de sangre hay antígenos del virus HIV, ¿sí? O sea, quiero detectar al virus o algunas proteínas propias del virus, ¿sí? Por ejemplo, la proteína P24 o la proteína GP120, que son las proteínas más usadas, ¿sí? Más usadas para hacer detección del virus, del virus HIV. ¿Correcto? Entonces, colocamos la muestra de sangre aquí, ¿sí? Aquí dentro está esperando el oro coloidal, está allí retenido, ¿sí? Y cuando la sangre entra en contacto con estas esferas de oro coloidal, si es que encuentra antígenos, los va a unir rápidamente a la esfera de oro coloidal, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un antígeno, ¿sí? Allí está el antígeno que se ha unido al oro coloidal. Tengo otro más. ¿Listo? Ahí está el otro antígeno, ¿sí? Bueno, entonces, como ya les dije, empieza esa migración y en la zona T, si yo estoy detectando antígenos en el suero o sangre del paciente, en mi sachet debo tener anticuerpos, ¿verdad? Así es que, bueno, aquí me olvidé de haber dibujado esa franjita o esa bandita. Bien, entonces, como les dije, tengo aquí este anticuerpo y tengo aquí este otro anticuerpo pegados. ¿Listo? Miren, son dos anticuerpos diferentes que detectan distintas proteínas del virus. ¿Sí? Entonces, cuando la migración se está dando, llega el oro coloidal a la zona T y ¿qué sucede? Pues simplemente, si es que los reconoce los anticuerpos, se unen con los antígenos, ¿no? Entonces, el primero, ahí está. ¿Sí? Se unió. El segundo antígeno, perdón, se unió aquí. ¿Correcto? Pero
sigue unido allí el oro coloidal. ¿Correcto? Producto de esta unión antígeno-anticuerpo, ojo, los anticuerpos que están adheridos al kit de detección han detectado antígenos de por medio. Entonces, tiene que haber un cambio de coloración o un indicativo de que se está trabajando de la mejor manera, ¿sí? Y la reacción salió positiva acá, ¿correcto? Sigue el movimiento de moléculas y como ustedes ya saben, aquí está esperando el receptor del oro coloidal, ¿sí? Y simplemente el oro coloidal se engancha aquí y producto de ello, pues aparece una segunda bandita. ¿Listo? Entonces sería positivo para antígenos de HIV o reactivo. ¿Listo? Para antígenos de HIV. Bien. ¿Cuándo sería negativo? Obviamente, cuando no tengo los antígenos específicos que se vayan a unir aquí. ¿Sí? Entonces, no habría el desarrollo de color en esta zona. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ha quedado claro entonces eso. ¿Sí? Bien. Lo que voy a explicar a continuación es el comportamiento de los anticuerpos en COVID-19. Y ustedes lo están viendo allí en la pantalla. ¿Sí? Observemos que en el día 0 de contagio, ¿correcto? Los anticuerpos IgM se van activando, ¿listo? Hasta que llegan a una meseta, a un pico, donde encuentro gran cantidad de ellos, ¿listo? Y estos van decayendo con el pasar del tiempo, ¿listo? Luego tengo en azul los IgG, ¿correcto? Que aparecen después de aproximadamente unos 7 a 10 días, aparecen estos anticuerpos, ¿listo? Donde alcanzan su mayor expresión, su mayor producción en el día 21, ¿no? Justo en el día en que se les da de alta a los pacientes con COVID-19, ¿correcto? Bien, entonces, por eso es importante que nosotros nos dosemos antes los antígenos que los anticuerpos, porque hay que esperar los tiempos necesarios para poder dosarse, ¿listo? Bien. Entonces, chicos, miren aquí, por ejemplo, esta es la toma de muestra para hacer la detección de COVID-19, ¿sí? Tenemos allí el kit de reactivos, allí están, ¿correcto? Tenemos alcohol, tenemos el kit, tenemos las torundas de algodón, tenemos las lancetas retráctiles, marcador. Aquí al lado a la derecha tenemos los EPPs necesarios, ¿sí? Se escoge el dedo medio y se puede hacer tomar la muestra pinchando esta zona de los dedos, ¿no? Cualquiera de estos dos. Se desinfecta y se procede a clavar la lanceta retráctil, ¿no? Una vez que hemos clavado esta lanceta, va a salir sangre del dedito y con una pequeña pipeta Pasteur, algo parecido a ella, se absorbe y se pone a la muestra, ¿no? Al kit, perdón. Entonces, ustedes están viendo aquí lo siguiente. Tenemos el kit de reacción. Sí, ahí está. ¿Correcto? En el segundo o en la segunda figura tengo la región S. ¿Sí? Y miren, aquí tengo para detectar el control. Más abajo tengo G, que podría aparecer así, o M. ¿Listo? Entonces miren, acá se está detectando
anticuerpos IgG a esta altura y anticuerpos IgM a esta altura. ¿Correcto? O sea, si es que yo estoy detectando anticuerpos, ¿qué voy a tener aquí adentro, chicos? En el sachet. Antígenos. Antígenos. Muy bien, antígenos. ¿Ok? Listo. Entonces se coloca la muestra, se añade un buffer, el cual me ayuda a que la muestra no se vaya a coagular e inicie su rodamiento sin ningún problema. Esperamos de 10 a 15 minutos y obtenemos resultados. ¿Listo? Allí está. Entonces, miren, ¿cuándo sale reactivo o positivo una prueba de COVID-19? ¿Sí? Esta sale positiva cuando el control siempre debe de marcar, siempre debe aparecer. ¿Sí? Para yo poder proceder a la lectura de mis cassettes o sachets de inmunocromatografía, tengo que darme cuenta que haya marcado la zona C o de control. ¿Correcto? Entonces, ya sé que ha marcado aquí, ahora paso a evaluar los anticuerpos. M negativo, IgG positivo. ¿Listo? Bien. Otra forma de que salga reactivo. Allí está la zona C que ha marcado y la zona M, en este caso, sí marcó. Inmunoglobulina M es detectada, pero la G no. Entonces también es positiva. Tercera forma de que salga reactivo positivo, cuando los dos marcan más el control. ¿Correcto? Y negativo o no reactivo es cuando ninguno de los dos sale y solamente el control. ¿Sí? Bien. Cuando tengo IgG positivo, o cuando digo que es IgG positivo, cuando el paciente ya tuvo la enfermedad. ¿Sí? Ya se pasó la enfermedad. ¿Correcto? Ya generó inmunidad adaptativa, inmunidad celular, inmunidad humoral. ¿Sí? Cuando digo que sale IgM positivo, cuando el paciente tiene activa la enfermedad, ¿sí? La está realizando en el momento porque los anticuerpos M están defendiendo nuestro organismo. Y cuando digo que tengo IgG más IgM positivos, cuando la enfermedad está en etapa final, ¿sí? Están decayendo los M y están apareciendo los IgG. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo considero inválido un resultado? Lo que me preguntaban sus compañeras, o una compañera, perdón. Cuando los sachets no han marcado el control. ¿Listo? Bueno, aquí lo han colocado en azul. Imaginemos que no hay nada. Sí, imaginemos que sea el cassette así. Correcto. ¿Sí? No ha marcado ninguna banda, ni siquiera el control. ¿Correcto? Entonces yo lo considero inválido. Tengo que repetirlo. ¿Sí? Otra forma de que yo lo considero inválido, cuando no marca la zona C, pero marca la zona G. ¿Correcto? Aquí está, ¿no? También lo considero inválido. Aquí, miren, marcó la zona M, pero en la zona C no ha sido marcada. Tampoco. ¿Sí? Cuando IgG e IgM han salido juntos, pero la zona C tampoco. Hay que volverlo a hacer. O si es que me sale un smear, es que le he colocado mucha sangre y no ha sido favorable la corrida. ¿Listo? Entonces, la idea es, chicos, siempre observar que el control marque. Si no marca el control, por más que haya marcado cualquier otra cosa, no lo puedo revisar y lo tengo que botar y volver a empezar. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? Doctor, ¿qué significaría en ese caso en el que marque IgM y IgG? Como les dije, justamente mirando el gráfico, miren, cuando marca IgM, IgG, está en esta etapa.
¿sí? Justamente aquí, donde se bisecan, donde se cruzan las dos cadenas. ¿Qué significa? Miren, el M está decaída, está ya desapareciendo, ¿sí? Y el G está subiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente ya no está con la enfermedad activa, ¿sí? Ya no está haciendo infección, porque el M ya está cayendo, ¿sí? Y la inmunidad de memoria, ¿sí? La G está activándose, está creciendo, ¿correcto? Eso es lo que significa IgM positivo, IgG positivo, ¿sí? Que la inmunidad innata y parte de la adaptativa que nos ayudan en la defensa está decayendo porque ya no hay virus, ¿correcto? Y la G de memoria está aumentando, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, en cuanto al HIV-1 y el HIV-2, digamos, ¿hay alguna diferencia en su tipo de, digamos, de prueba en este caso? ¿Pues es los mismos pasos? Ok. Sí, gracias, Heidi, por la pregunta. Nos vamos a ver aquí, explicar un poquito del HIV. Para la prueba del HIV, primero se siguen los mismos pasos que para COVID-19, lo que les he mostrado acá, ¿sí? Para todas las pruebas rápidas que van a emplear sangre, se sigue el mismo procedimiento, ¿listo? Bien, este procedimiento de aquí también se hace lo mismo, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia? Les dije que se detecta HIV tipo 1 y tipo 2, ¿listo? Recuerden que ¿qué tipo de HIV es el más común en nuestra zona? ¿El 1 o el 2? ¿Alguien sabe? El 1, creo. El 1. El 1, ¿listo? El 1 es el más común, ¿correcto? El HIV tipo 2 no es frecuente aquí en casi toda América, más encontramos en el África, ¿listo? Más se encuentra en el África. Y bueno, la diferencia simplemente son la estructura molecular, varían entre su tamaño, algunas proteínas, más que todo, ¿correcto? Bueno, entonces chicos, tengo un sachet o un cassette para dosar HIV, ¿listo? Entonces miren, aquí tengo la zona S, ¿sí? Y luego, si se acuerdan, hay una parte rectangular, ¿correcto? Y aquí aparece, por ejemplo, HIV2, bueno, más arribita lo vamos a poner HIV1, y arriba control, ¿listo? Entonces, yo coloco la muestra en la zona C, le agrego el diluyente para que pueda correr y no se coagule allí. ¿Y qué sucede? Si es que yo encuentro que el paciente tiene antígenos HIV del tipo 2, pues este va a marcar. ¿Listo? Si es que es HIV1, marcará este. ¿Listo? Y siempre, toda la vida, a ojo cerrado tiene que estar el control. ¿Listo? Entonces, es así como lo trabajan, ¿no? En un mismo sachet o cassette colocan proteínas o anticuerpos o antígenos para HIV1 y HIV2. ¿Listo? Solo que reaccionan en distintos lugares. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, doctor. Una consulta. Usted mencionó que el HIV-2 es más frecuente en África, entonces, y acá sería el más frecuente el HIV-1. Entonces, digamos,
a las diferencias en eso se debe más que todo al genoma. Bueno, no a nuestro genoma, ¿no? Sino a la prevalencia del virus, ¿no? Recordemos que este virus del HIV, ¿sí? Tiene un origen en el África, ¿correcto? Entonces, allí han habido variantes y se presentó la variante 1, la variante 2. Entonces, cuando ha llegado a esta zona, ¿sí? A toda la América, pues ha llegado solamente el tipo 1, ¿no? Y el tipo 1 ha tenido más prevalencia y, bueno, es el que normalmente encontramos, ¿no? Hay, ¿qué será? Pues el 1%, 2% de población que podría tener el tipo 2, pero es poco probable, ¿no? En cambio, en el África hay ambos, ¿no? Pero simplemente es por la migración del virus, ¿no? Es la migración del virus. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Entonces, pregunta que les tengo que hacer ahora. O bueno, esto lo voy a hacer después. Primero les voy a mostrar unos videos y luego hago algunas preguntas para ver si es que se ha entendido esta práctica, ¿correcto? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok. Entonces vamos a pasar el primer. Muy bien, señores alumnos, vamos a dar inicio a la práctica de inmunocromatografía. Y para ello nosotros vamos a dosar en esta oportunidad HIV, tipo 1, tipo 2, y está el sachet, las pruebas de HCG beta, ¿sí? Y prueba para COVID-19. ¿Listo? Ok, también están los buffers diluyentes de cada reactivo para HIV y para COVID-19. En la parte superior tenemos las muestras, ya les vamos a indicar para qué corresponden. Tenemos la micropipeta con el volumen que se requiere añadir, los tips y las lancetas o agujas para tomar las muestras. ¿Listo? Se va a proceder primero a hacer la detección de HIV. Ok, entonces ahí están todos los materiales que requerimos para hacer la prueba. Sachet para HIV, 2 sachets para evaluar pruebas de embarazo, ¿sí? O, perdón, la hormona HCG beta y para identificar COVID-19, ¿no? Los buffers diluyentes, las muestras, ¿sí? Y estas lancetas retráctiles que se utilizan hoy en día para hacer este tipo de, o tomar las muestras correspondientes. ¿Listo? Voy a poner el video número 2. Bien, se ha abierto el sachet para HIV. Miren, ahí está el cassette. ¿Correcto? Ok, miren, en este caso, ahí tienen ustedes el sachet. Miren, tienen la zona S. Tienen la zona donde se hacen las pruebas. Pero miren una particularidad de este tipo de presentación, de este reactivo. ¿Correcto? Este reactivo dosa AB, anticuerpos, dosa AG, antígenos, y aquí está el control. O sea, dice VIH, antígenos y anticuerpos. Detecta ambos a la vez. ¿Listo? A estos kits que detectan antígeno y anticuerpo a la vez, se les llama pruebas de cuarta generación. Por eso acá dice cuarta generación. ¿Sí? Cuarta generación. ¿Sí? Detecta anticuerpos y antígenos al mismo momento. ¿Sí?
Estas ya son pruebas un poquito más elaboradas, pruebas que no se ofertan muy frecuentemente. ¿Listo? Bien. Miren, se absorbe y se coloca allí en la zona S el suerito, y para que ayude en la migración se coloca 2 gotitas de buffer diluyente, que es el encargado de acelerar el proceso de movimiento de las moléculas por la membrana. ¿Listo? Lo que vamos a ver ahora es las pruebas de embarazo, ¿sí? Perdón. Ok, en este caso ya no es un sachet, ya no es un plástico, ¿correcto? Simplemente es una tira, ¿correcto? Imagínense que han cortado una cartulina bien delgadita y cuando ustedes mojan una de los extremos de la cartulina, ¿sí? El líquido va a subir a través de esa cartulina por capilaridad, ¿verdad? Algo muy parecido es a esto, ¿sí? Ahorita yo les voy a mostrar las zonas que entran en contacto con las muestras, la zona donde reacciona, ¿listo? Pues ahorita está subiendo por capilaridad la muestra, ¿correcto? Vamos a hacer 2 pruebas de embarazo. Y listo, también se ha colocado en ese otro tubito, la otra prueba, ¿no? Vamos a esperar aquí para reaccionar. Pero aquí miren cómo ya está migrando, ¿no? Miren cómo va apareciendo la rayita en la zona C. Bien, hasta ahí voy a pasar el tercer video. Ok. Listo, miren. Esa es la tira de orina, perdón, la tira reactiva, ¿sí? Y les voy a mostrar las partes, ¿no? Esta parte morada que dice HCG, ¿sí? Es la zona donde tomamos la tira, ¿no? Por eso ahí la estamos agarrando, ¿sí? Luego, miren, vamos a encontrar esta parte de aquí abajo, esta parte blanquecina, es la zona S, ¿listo? Donde va a entrar en contacto con la muestra. Como es una prueba para identificar la hormona HCG beta, o sea, una prueba de embarazo, pues yo puedo sumergirla en una muestra de orina o puedo sumergirla en una muestra de suero, como hemos hecho ahora. ¿Listo? Entonces, simplemente yo la dejo caer dentro de la muestra y espero que por capilaridad la muestra empiece a subir por aquí, ¿sí? Y empiece a reaccionar. Y si ustedes observan aquí, tenemos esta primera línea, es la zona T. Y esta segunda línea, la que está más arriba, es la zona C. Zona control, zona test. Han salido 2 líneas, 2 bandas. Miren, la zona T está más intensa todavía que la zona C, que me indica que hay gran cantidad de proteínas.
¿Listo? Perdón, gran cantidad de hormona HCG beta. ¿Listo? Entonces, ese es el resultado positivo para una prueba de embarazo, HCG beta. ¿Sí? Estamos detectando aquí la hormona HCG beta. ¿Correcto? Entonces, eso es una prueba positiva para embarazo. ¿Sí? Ha detectado a la hormona HCG beta. Ojo. Miren la diferencia entre esta otra. ¿Sí? Ha subido la muestra. Miren, no hay zona T, no ha marcado, solamente ha marcado la zona C, el control. ¿Listo? Entonces, esta tira de la derecha es una tira negativa o no reactiva para prueba de embarazo. En cambio, esta de aquí sí. ¿Correcto? Ahí está. Voy a ir al siguiente video. Okay. Miren, ahí están viendo el sachet o cassette para COVID-19. ¿Listo? Miren, aquí es independiente. Tenemos la zona S y S, ¿sí? Dos zonas S. Acá se dosan o se detectan anticuerpos IgM. Y en esta otra zona, anticuerpos IgG, ¿sí? Tenemos a la altura donde debe marcar la zona control y donde debe marcar la zona de test, ¿sí? Ese es el diluyente. Se le añade el diluyente, ahora sí. Como les dije, se puede coagular la sangre, entonces eso va a ayudar también a que se movilice más rápido. Vamos a adelantar un poco el video. Miren cómo va migrando poco a poco la muestra. Perdón. La prueba de HIV ha salido negativa, solo marcó el control, no se ha detectado ni antígenos ni anticuerpos, ¿no? No hay ninguna bandita formada, ¿sí? Entonces es negativo o no reactivo para HIV, ¿correcto? Resultado negativo para HCG beta, resultado positivo para HCG beta. Miren cómo ya se está formando aquí la banda de C en ambos, en el IgM y el IgG. Nos indica allí que está funcionando correctamente la prueba. El factor coloidal ha llegado hasta la zona control y no se ha marcado ninguna zona test de IgG e IgE. Entonces, este es un paciente negativo para COVID-19. No ha tenido la prueba.
Perdón, no ha tenido la enfermedad, ¿sí? No ha tenido la enfermedad el paciente, ¿correcto? Y ahora la última foto. Esta de aquí. Miren, son 3 pruebas COVID-19, ¿sí? Miren aquí entonces. Inmunoglobulina M negativa o no reactiva, ¿no? No ha marcado. Inmunoglobulina G positiva o reactiva, ¿correcto? Este paciente ha tenido la enfermedad, ¿correcto? Ha tenido la enfermedad, ¿sí? Este segundo paciente, miren, control, la M no ha tenido, o sea, negativa, y la G, miren, aquí hay una manchita que aparece, ¿correcto? Esta manchita o rayita, nosotros también la indicamos como reacción positiva o reactiva. Entonces también este paciente ha tenido COVID-19. Y obviamente este paciente también es positivo para COVID-19 en IgG, ¿no? Ya tuvo la enfermedad. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el paciente del medio tiene una banda tenue formada y los extremos tienen una banda más pronunciada? Carga viral, poca carga. Poca carga viral. Hay una mayor cantidad de anticuerpos. Hay una mayor cantidad de anticuerpos. Ojo, no es poca carga viral. Porque ha pasado. Escúchenme, porque los antígenos, ¿sí?, del virus están en los sachets, ¿sí? Nosotros estamos detectando anticuerpos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que se encuentra en unos más marcado que en otros? Uno puede ser la respuesta inmunitaria, ¿sí? Respuesta inmunitaria que en los pacientes de los extremos ha tenido una mayor respuesta inmune, entonces ha tenido una mayor producción de anticuerpos. Entonces es más fácil de encontrarlos y de que se marque mucho más intenso que el del medio, que ha tenido respuesta inmunitaria pero más baja. ¿Listo? Este, por ejemplo, corresponde a una persona de 66 años. Entonces, probablemente por la edad ya, también el sistema inmunitario no responde igual que una persona joven, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales también sale así, pero se considera positivo. ¿Sí? Se informa como positivo. Bien, ¿alguna pregunta más en base a este tema, por favor? Doctor, yo tengo una consulta. Sí. Escuché que para hacer la prueba se tiene que esperar como 20 minutos para esperar si sale IgG o IgM, pero pasado ese tiempo lo que salga se considera inválido. ¿Estaría bien o...? Aquí está. Mire, COVID-19, de 10 a 15 minutos. ¿Sí? Realice la lectura entre 10 minutos según inserto de la prueba. O sea, según lo que te dice las indicaciones, tú tienes que esperar. Minutos, miren, después de 10 minutos o 15 minutos, ¿sí?, puede dar falsos positivos. Antes de los 10 minutos puede dar falsos negativos. Entonces, hay que esperar los tiempos establecidos que nos pide el inserto. ¿Listo? Si es que yo dejo la prueba, imagínense que ha salido la prueba negativa para cualquiera de los anticuerpos, y si yo la dejo y regreso después de 1 hora, van a ver que se marca la zona G, la zona M, se van a marcar como si estuvieran positivas, pero ya pasó mucho tiempo, entonces lo considero un falso positivo. Hay una reacción cruzada allí. ¿Listo? Entonces no, hay que respetar el tiempo que se nos está indicando. ¿Correcto? Y aquí miren las intensidades de la reacción, ¿no? Como les decía, tenue, desde lo más bajo, desde lo más tenue hasta lo más intenso, ¿no? Se considera igual reactivo. ¿Correcto? Ok. Chicos, ¿por qué nos indican o por qué se ha estado diciendo en cuanto a COVID-19 que las personas que les ha dado el COVID, ¿sí?,
después de 3 meses o 6 meses, su inmunidad desaparece. ¿Es correcto esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿No han escuchado las noticias que decían las personas que están infectadas podrían volver a reinfectarse porque la inmunidad, se pierde la inmunidad que ha generado cuando estuvo enferma y podría volver a enfermarse? ¿Por qué sucede esto? ¿Es correcto o no? Doctor, Dígame. podría ser porque el tiempo de vida de los linfocitos T de memoria es de aproximadamente 4 a 6 meses, entonces al morir dejan de producir, al morir ya no se produce la inmunoglobulina G. ¿Quiénes producen la inmunoglobulina G? Perdón, ¿quiénes producen inmunoglobulinas? ¿Qué tipo de linfocitos? Los B. Los No, linfocitos. claro, pero algo, sí, sí. Ya, ok. Ya, y tienen un tiempo de vida de 3 a 6 meses. Ya, podría ser por allí. Ya, puede ser una respuesta correcta, pero no. Pero tiene lógica, ya, pero no es correcto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra respuesta, perdón? ¿Por qué creen? ¿Es cierto o no es cierto lo que nos están diciendo? Sí, doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿podría ser porque el virus muta y ya no tiene la misma inmunidad? O sea, el cuerpo ya no desarrolla la inmunidad para combatir la nueva mutación. Ya, en cuanto a mutaciones, tampoco. ¿Por qué? Se ha identificado una mutación específica en COVID, en SARS-CoV-2 que potencia la infección, ¿listo? Pero no tiene nada que ver con los anticuerpos, solamente acelera el proceso de infección del virus en nuestro organismo. Nada más hace esa mutación. Sebastián. Sí, doctor, ¿me escucha bien? Sí. Ya, doctor, no estoy muy seguro, pero justo hace como una semana, leí que era sobre algo llamado seronegativización, que es justamente la pérdida de anticuerpos. Y es cuando hay justamente ausencia de los anticuerpos IgG detectables. Los IgG detectables. Sí, doctor. Ok, ya. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra respuesta? Ok. Veamos entonces. Miren, señores. Recuerden que nosotros tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, ¿verdad? ¿Correcto? Y esta adaptativa se divide en la humoral y en la celular, ¿verdad? Esta humoral está relacionada a la producción de anticuerpos gracias a los linfocitos B, ¿sí? Y esta celular está muy relacionada a los linfocitos T, ¿listo? Y aquí están los TH1, TH2, los TH17, ¿correcto? En este tipo de inmunidad celular, lo que se hace es activar a los linfocitos T, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos enfermamos? Por ejemplo, COVID-19, nuestra inmunidad innata se activó, ¿correcto? Y esta inmunidad innata rápidamente, cuando está trabajando, también envía señales produciendo ciertas citoquinas para que la adaptativa empiece a trabajar y empiece a estimular la producción de linfocitos B. Y también empiece a activar a los linfocitos T. ¿Correcto? Bien, ya hemos visto que la inmunidad innata, en algunos casos para COVID-19, no ha valido. ¿Listo? Entonces llega la especializada, la adaptativa. ¿Correcto?
Entonces ahí la humoral pues se activa con los anticuerpos, los linfocitos T citotóxicos, los helper, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ok, llegamos a este sitio, a este punto, nos infectamos, hemos estado no con síntomas graves, ¿no? Hemos estado en casa, nos lo pasamos, etcétera, etcétera, muy bien, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos anticuerpos que se han producido para esta enfermedad, pero los anticuerpos que van desapareciendo son los anticuerpos de la inmunidad humoral, ¿listo? Estos anticuerpos sí van a ir desapareciendo poco a poco, ¿no? Así como esos, miren, van decayendo, ¿correcto? Pero la inmunidad celular, ¿correcto? Esta inmunidad celular queda, ¿correcto? La inmunidad celular es aquella que le toma la fotografía al virus, lo memoriza y activa los linfocitos T para que estén listos para que en un segundo contagio, si es que lo hay, ¿sí? Ya no pase por la inmunidad innata, luego se active la humoral, luego se active la celular, no. Simplemente la respuesta es mucho más violenta y rápida y más efectiva que la primera vez. ¿Listo? Entonces, la memoria inmunológica celular no se pierde. La única que vamos a perder poco a poco es la humoral. Vamos a ir perdiendo los anticuerpos. Vamos a ir perdiendo nuestros linfocitos B. En cambio, estos linfocitos T, por la famosa expansión clonal, pues van a ir activándose siempre. Van a estar activándose siempre, pero con la misma información de la fotografía que tomaron estos en el primer ataque. Entonces, todos aquellos linfocitos T que se van produciendo y se van renovando, ya llegan, ya nacen, vamos a decirle así, con esta información lista para empezar cualquier ataque cuando llegue otra vez SARS-CoV-2. ¿Listo? Entonces, por favor, cuando nos hablen de que no vamos a, nos vamos a reinfectar porque nuestra inmunidad está perdida, ya la hemos perdido, pues solamente perdemos la información de los anticuerpos. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, por favor, eso que quede claro. ¿Ya? Segundo, ya para ir terminando, y aquí viene la reflexión frente a este tema, ¿no? ¿Qué sucede si es que yo ya me infecté? ¿Me puedo volver a reinfectar? Bueno, unos piensan que no, otros piensan que sí, ya les expliqué que sí, ¿no? Entonces, cualquier persona que haya obtenido COVID-19, ¿no? Y haya logrado, pues, salir adelante, ¿correcto? Es un potencial, es una potencial persona que puede volver a adquirir el virus, puede volver a contagiarse, puede reinfectarse, ¿listo? Pero ¿qué sucede? Que la respuesta inmunitaria va a ser mucho más rápida, ¿verdad? Por lo que ya les he mencionado. Entonces, si es que yo me reinfecto, ¿sí? Si es que yo me reinfecto, el tiempo de mi recuperación va a ser más rápido, ¿listo? Segundo, la carga viral con la que me reinfecté, un porcentaje de esa carga viral va a ser totalmente destruido por nuestros anticuerpos que se van a producir rápidamente. Pero hay otro porcentaje que queda, es un remanente que queda y con el que vivimos siempre y vamos a vivir siempre, ¿correcto? Y probablemente ese porcentaje pequeño haga que yo pueda infectar a otras personas o a otros familiares que no se infectaron. Eso en la teoría, ¿no? Eso en la teoría. En la práctica no sabemos, ¿no? Entonces no podemos correr el riesgo o no podemos decir, bueno, a ver, probemos si es que puedo infectar o no puedo infectar, ¿no? Entonces, aquí va la recomendación. Chicos, ya pensamos que todo está normal, ¿listo? No sé si alguno de ustedes se visite entre amigos, visiten a sus otros amigos, que hagan la parrilladita, que hagan no sé qué con la familia, pues no está mal, ¿correcto? Porque no sabemos dónde está el virus. No sabemos si es que, yo me estoy reuniendo con mi familiar que ya se infectó, no pasa nada. No, no es que no pase nada.
esa persona puede volver a traer ese virus, que la carga viral que le queda para esa persona, obviamente ya no le va a hacer nada. ¿Listo? Porque es mínima, es muy insignificante. Pero para otras personas que no les dio, probablemente sea el inicio de la enfermedad. Y no sabemos cómo vayan a responder esas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Todos salimos felices y contentos, ¿no? Aquí los malls, yo vivo muy cerca del mall, del Parque Lambramán y del mall, desde el Mall Aventura, y es terrible. Los fines de semana es como que si no existiera pues pandemia, no existiera nada, gente sin mascarilla, aglomeraciones, y es terrible, ¿no? Supuestamente la segunda ola llegará los primeros meses del próximo año, esperemos que no, Dios quiera que no, porque ahí sí vamos a llorar muchas personas porque se va a dar lo peor allí, va a ser muy terrible, ¿correcto? Porque ahí sí van a morir mucha gente que ahorita la tenemos a nuestro lado, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Eh, falta el 60% de la población que se infecte, ¿correcto? Solamente hemos llegado al 40%. Entonces, una segunda ola haría que más de la población que ha fallecido en los meses entre mayo y agosto, pues se dé en ese tiempo. Así es que tengan mucho cuidado, tengan cuidado. Si ya se contagiaron, sigan cuidándose, ¿correcto? Eh, si es que se quieren juntar con algún familiar, bueno, háganlo, pero en lugares bastante abiertos, con bastante ventilación, usando su mascarilla. No, no es un juego, ¿no? Ustedes, me incluyo yo, que bueno, todavía soy joven, de repente la voy a pasar con una fiebre, un poco de tos y listo, se acabó el coronavirus para mí. Pero las demás personas, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, por favor. ¿Listo? Entonces ese es mi mensaje final para este tipo de enfermedad y algunas cosas que creemos que son ciertas, pero finalmente no lo es. ¿Listo? Así es que chicos, cuídense y cuiden a sus familiares. ¿Ya? Cuiden a sus familiares. No sabemos cómo reaccionan las personas. Ahora, existen personas que han sido positivas para COVID-19. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo un caso de una mujer de 45 años de edad que le dio COVID en junio. ¿Listo? Estuvo en su casa, no llegó a ir a hospitalización. ¿Listo? Ha pasado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses y medio. Esta persona se ha hecho una operación a los ojos y ha tenido un curitaje por una endometriosis. Ha tenido 2 operaciones, ¿sí? Una operación más al útero. Justo para hacerse estas 2 operaciones, obviamente después del COVID, le han tenido que hacer pruebas para ver si es que tenía COVID, por más que llevó su certificado de alta y que decía allí que había sido paciente con COVID, ¿no? Le hacen la prueba rápida y sale IgM positivo, y luego de un mes, que fue la otra operación, IgM positivo. Miren, esta última operación ha sido hace 3 semanas. ¿Por qué sigue apareciendo la IgM en una paciente que hace 5 meses ya ha tenido la enfermedad? Es una posible fuente de contagio esta paciente. Se está reinfectando y reinfectando y reinfectando y reinfectando. ¿Qué puede estar pasando?
¿Están vivos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. Pensé que se habían puesto a llorar por el mensaje que les di. No sé. Bueno, a ver, veamos. Primero, esta paciente no ha tenido ningún síntoma, ¿no? Ningún otro síntoma desde que obviamente pues, tuvo COVID, ¿no? Entonces, pero puede ser asintomática. Veamos entonces, ¿por qué el IgM, que es el anticuerpo que nos indica que hay infección en ese momento, está activo casi siempre? Miren, ¿no? Probablemente, ¿qué esté sucediendo? Como les decía, este virus, ¿sí? Este virus, el coronavirus, una vez que nos dio el COVID, ¿correcto? Queda un remanente, ¿no? Imaginémonos, ¿correcto? No, no es un número, no es un dato real, ojo, entre 100 a 1000 copias, ¿listo? Me quedé con esas copias de virus, ¿sí? Viven conmigo ahora, es parte de mí, ¿sí? Está claro que ese número de copias, que me lo estoy inventando, ojo, porque hasta ahorita no hay un estudio que lo diga, pero este número de copias probablemente eh, haga que la persona viva sin ningún problema, ¿sí? No tenga síntomas, no desarrolle la enfermedad y tampoco contagie, ¿listo? Entonces, no contagia, no síntomas y no hace la enfermedad, ¿listo? Pero, ¿qué está pasando? Probablemente esta cantidad pequeña de copias de virus esté haciendo que el sistema inmunitario esté siempre alerta y esté activo, ¿correcto? Y esté produciendo IgM, y esté allí mucho tiempo activo, ¿listo? Esa es una de las posibilidades por las que podría estar pasando que esta persona esté siempre dando positivo para IgM, ¿listo? Segundo caso, podría ser las llamadas reacciones cruzadas, ¿sí? Probablemente esta persona tenga otras patologías encima y esté produciendo inmunoglobulinas M, ¿correcto? Producto del estímulo que está generando esa patología X, ¿correcto? Entonces, esa inmunoglobulina M va a reaccionar cuando yo le haga la inmunocromatografía para COVID-19. ¿Por qué? Porque como estas pruebas son inespecíficas, no son tan sensibles, no son tan específicas, pues reaccionan eh, no favorablemente, y eso se le llama reacción cruzada, y eso ocurre mucho con la inmunocromatografía, la producción de reacciones cruzadas, ¿correcto? En este caso sería por presentar alguna otra patología, ¿listo? Entonces, esos son los dos caminos por los cuales se podría explicar por qué una persona sigue saliendo positiva cuando ya pasó casi 6 meses después de su problema con esta enfermedad. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, ya para ir terminando la práctica. Ok. Entonces, chicos, en la próxima semana es semana de evaluaciones, ¿sí? Así es que con su delegado yo le voy a indicar la fecha del examen. Recuerden, son 10 preguntas que va a generar la doctora Cecilia Manrique, ¿sí? Y yo voy a trabajar 10 preguntas, ¿listo? Y esas preguntas, esas 20 preguntas van a ser entregadas a los 10 grupos de práctica de inmunología, ¿listo? Todos van a dar el mismo examen, van a ser evaluados de la misma forma, ¿listo? Con el mismo examen, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces ya su delegado les va comunicando la fecha y día y en la plataforma que vamos a dar, que debe ser nuevamente en el Moodle. ¿Listo? Como la otra vez. Ok, ¿alguna pregunta o duda?